Bueno, el tema que nos toca ver hoy es la concurrencia usando hilo. Esta es una primera introducción porque hay tres formas de implementarlo usando hilo. En realidad hay cuatro, digamos, pero nosotros vamos a ver tres. Y la primera es la más fácil de todas, digamos. Así que eso es lo que vamos a ver en esta clase. El esquema tradicional que tenían siempre es que había una computadora, un único procesador, y eso hacía que tenga una sola instrucción. ¿Qué significaba eso, digamos? Cuando ustedes tenían su computadora, no sé, era una 386, una 486 con un único procesador y no había núcleos, este, había que ejecutar algo que se llamaba multitarea. Los sistemas operativos eran multitarea. Y le dice que esas tareas eran técnicas para simular la multi-ejecución en un instante de tiempo. ¿Qué significaba esa simulación de la multitarea? Significaba que yo, por ejemplo, podía estar escuchando música, corriendo un procesador de texto y haciendo alguna otra tarea, pero en realidad era todo, en realidad no era verdad, digamos, no era un sistema concurrente, sino que era multitarea. El sistema me hacía creer que yo podía ejecutar varias tareas, pero en realidad, como tener una sola computadora con un único procesador, era en realidad era una simulación lo que yo tenía. Hoy en día existen procesadores de más de un núcleo, con 2, 4, 8, 10, 12 o 32 núcleos. Entonces, yo tengo que idear o desarrollarlo de alguna forma para que la concurrencia sea real, digamos, no ya no una simulación, sino algo real. Y esto lo hacemos a través de los hilos y tareas, que es esta clase está dedicada a este tema, digamos, por lo menos a la introducción y a la primera forma de implementar hilos. La multitarea de hilo y los multihilos implica una serie de problemas donde, como lo que habíamos visto en la clase pasada, lo más difícil es lo que se llama la región crítica. ¿Se acuerdan que la región crítica no es todo el programa, sino que la región crítica es el lugar en donde esas variables que son compartidas, digamos, con otros hilos, tengo que hacer un cierto resguardo, digamos. Esa es la región crítica. O sea que no es todo el problema en sí, digamos, porque yo podría poner todo el problema, pero ¿cuál es el problema? ¿Qué es lo que ocurriría? No tendría concurrencia. Entonces, ahí, antes de empezar, hay que diferenciar qué es lo que es un programa de lo que es un proceso. Fíjense, un programa es lo que ustedes venían haciendo hasta ahora en Java, cuando ustedes trabajaban con un archivo .class. Este es estático. ¿Qué significa estático? Que no requiere espacio de memoria o tiempo de CPU. Cuando ustedes trabajan, digamos, cuando ustedes levantan ahora el Eclipse o levantan la IDE con la que ustedes quieran, digamos, están trabajando con un programa. Y un proceso es un programa que está en ejecución, es un archivo .class. Después de haber ejecutado el botón ejecutar de Eclipse, es dinámico. ¿Qué significa que ustedes tengan un proceso? Significa que ustedes lo tienen en memoria, que se está ejecutando, que requiere tiempo de CPU y almacenar su código en memoria. Fíjense que yo tengo un proceso y este proceso puede tener más de un hilo, o puede tener un solo hilo, digamos, puede tener muchos hilos. Entonces, los procesos son los que ustedes tienen en memoria y que están ejecutando dinámicamente. Y los programas son los objetos estáticos o .class con los cuales ustedes parten. Ahora, ¿cómo colocar yo cada programa o cada procedimiento acá en un hilo? Y esto es algo de lo que se dice que es no trivial, digamos, puede ser algo sencillo, puede ser algo complejo, dependiendo cómo se implemente. Ahora, lo que tienen que tener en cuenta es que, al igual que el sistema operativo ustedes no le dicen en qué núcleo quieren ejecutar determinado programa. Y en un programa yo no les digo en qué hilo quiero que se ejecute determinado proceso. ¿Y quién lo va a manejar a eso? ¿Quién lo va a administrar? Lo va a hacer algo que se llama un administrador de hilo de Java. Y esto va a ser totalmente dinámico. Digamos, ustedes no tienen el control sobre el manejador de hilo de Java. Lo que sí tienen es un conjunto de instrucciones que le ayudan a que el manejador de hilo, digamos, administre de forma más eficiente esos hilos. ¿Está bien?
que son algunas instrucciones que vamos a ver ahora. A ver, espera, creo que alguien se sumó. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí, profe. Bueno, fíjense, dice un hilo, o cuál es la definición del hilo, es parte de un proceso. O sea que un hilo puede ser un proceso si es uno solo, pero generalmente puede haber, o se trabaja con más de un hilo. O sea que es parte de un proceso que tiene variables locales propias y comparte la memoria con el resto de los hilos. Entonces, ¿qué significa eso? Que yo puedo tener variables, supongamos que este tenga el proceso uno y acá tengo el hilo uno y el hilo 2. Y el hilo uno y el hilo 2 pueden compartir variables y yo tengo que tener cuidado con las variables que compartan. Este, y esa administración la pueden hacer ustedes, digamos. Dice, la programación de aplicaciones puede ser compleja, ya que se debe controlar el trabajo de un hilo, no interfiere con el trabajo de otro hilo. O sea que el hilo uno no toque la variable del hilo 2 o el hilo 2 no toque la variable del hilo uno. Y si lo hace, que controlemos, digamos, que esa variable no se incremente en el mismo tiempo o se decremente en el mismo tiempo. Este es un cuidado que es el que tienen que hacer y que ahora vamos a ver algunos métodos que les ayudan a hacer eso. Dice, los multihilos se ejecutan en lugar de multiprocesos por la rapidez de la ejecución. Para mí sería mucho más fácil en este caso, por ejemplo, tener un proceso uno y un proceso 2, pero es mucho más eficiente en temas de rapidez manejar un hilo uno y un hilo 2. Eh, entonces, en lugar de hacer multiprocesos, lo que se trabaja siempre es con multihilos, o sea, se definen muchos hilos para un solo proceso. Acuérdense que cuando vimos paralelismo, en paralelismo habíamos visto que era mucho más eficiente, digamos, que el manejador de hilo maneje los distintos núcleos y que diga qué hilo va a correr por cuál núcleo, digamos. Entonces, mucho más eficiente siempre multihilos que multiprocesos, y es con lo que se trabaja, digamos. No se trabaja con multiprocesos. En Profe. Java hay tres formas de implementar la concurrencia. La primera es herencia con TREAD. La herencia ya la habíamos visto en la clase que vimos orientación a objetos. Piensen que tiene una clase padre que hereda la clase hijo 1 o la clase hijo 2. Entonces, acá, fíjense que yo tengo la clase hilo herencia que hereda de TREAD. Piensen que yo, bueno, ahí le estoy poniendo que hereda de TREAD. Entonces, lo que está haciendo ahí es heredando un conjunto de atributos y métodos de la clase TREAD que ya están predefinidos, que ustedes ya lo pueden usar. Fíjense aquí, yo hago hilo, es una nueva instancia de la clase hilo herencia. ¿Y dónde construí yo? ¿Dónde tengo yo el constructor aquí de hilo herencia o el set name o el start? Está todo definido dentro de la clase TREAD. Entonces yo ya puedo hacer uso de él. Si luego yo corro este programa, fíjense en que yo ¿qué es lo que me va a mostrar? Me va a mostrar como salida por pantalla, le voy a mostrar soy, y el getName me va a traer el nombre del hilo. Que el nombre es lo que yo seté antes, que me va a decir un hilo que hereda de TREAD, y al lado me va a aparecer hola mundo, y luego va a terminar. ¿Cuáles son los pasos cuando yo hago herencia con TREAD? Primero ejecuto el start llama room, y el room, lo que está acá definido, es lo que yo estoy trabajando para mi hilo, ¿no? En este caso es un mensaje muy sencillo que solamente me muestra un mensaje por pantalla. Fíjense, si yo, todo esto están sacados de ejemplos, digamos, y yo lo puedo correr. Si yo acá, si yo lo corro a esto, hilo de herencia, fíjense que hilo de herencia, si yo lo ejecuto, lo único que me va a mostrar es soy un hilo que hereda de TREAD hola mundo, ¿no? Es un ejemplo muy sencillo, digamos, pero es para que ustedes vean de qué forma se hace la herencia con TREAD. Es lo más fácil de implementar, digamos. Creo que no sé si la clase que viene o la que sigue ya vamos a ver cómo implementar semáforos con hilo. Y no hace más que esto, digamos. Lo único que tienen que escribir es que todo el código que ustedes quieren que trabaje dentro del hilo, se lo colocan dentro del room, que en este caso es un mensaje sencillo, digamos, pero puede ser mucho más complicado, digamos.
la segunda forma, que eso lo vamos a ver también en otra clase, es la interfaz Runable. La interfaz Runable, ¿qué es lo que le dice? Piensen que dice hilo Runable, implementa de Runable. Entonces, yo no estoy haciendo acá una herencia, yo no estoy diciendo que hereda de Runable. ¿Cuál es la ventaja y la desventaja de tener esto, digamos? Que si yo quiero hacer herencia, yo puedo hacerlo porque yo estoy implementando de una interfaz, digamos, de algo que está predefinido, pero yo puedo tener mi gráfico de herencia, no hay incompatibilidad con eso. Fíjense que para correr, lo único que hago es que defino el room, que luego hago una sobreescritura del room que yo quiero que se ejecute, y luego y luego defino un hilo que va a ser una instancia de la clase hilo, de treas, pero que ya está definido, y ya puedo utilizarlo. Pongo hilo start y hago que se ejecute. ¿Estamos? Entonces, bueno, la única diferencia que tiene es que cuando yo lo implemento con Runable, acá tengo que hacer un override. Eso significa que voy a sobreescribir el room que yo tenía, y esto que yo escribo acá dentro del room es lo que yo voy a mostrar como es lo que va a estar definido para mi hilo, que después ya vamos a ver cómo se puede colocar variables y hacer que esto se comparte, se trabaje, digamos. Cuando yo utilizo la interfaz Runable, cuando necesito lanzar hilos sueltos, o sea que cuando yo necesito lanzar uno o dos hilos, me conviene mucho más trabajarlo con Runable. Y cuando yo no tengo yo quiero que aplicar herencia, digamos, también lo tengo que hacer con Runable, porque la herencia múltiple en Java no está permitida. Entonces, se puede hacer la resolución, digamos, cuando ustedes lo tengan en el parcial. Si no le dice nada, el ejercicio lo pueden plantear de cualquiera de las dos formas o de las tres formas, digamos. La tercera forma es con el Thread Pool Executor, que bueno, después ya vamos a ver, hay toda una teoría completa de cómo utilizar este pool de hilos, digamos. Fíjense en que, bueno, acá había un dibujo donde ustedes pueden observar que para trabajar con hilos yo lo puedo hacer o con Extend a través de Thread o implementarlo a través de Runable. Y al final lo que tengo que hacer es siempre trabajar la sobreescritura del método room, que es donde yo tengo que colocar lo que yo quiero que mi hilo trabaje. ¿Estamos? Y para ver que funciona, ¿no? Por ejemplo, el que habíamos visto recién, que era hilos con Runable, yo puedo defino la clase, la implemento dentro de un proyecto Java y lo corro. Fíjense que en ese ejemplo yo no tengo fíjense que acá dice que le muestre el string que tienen, digamos, pero este string yo no guardé ningún valor, digamos, entonces me está mostrando un lugar en lugar de lo que yo tengo en memoria. Por eso que si yo lo ejecuto varias veces, el resultado siempre va a ser diferente, digamos, porque es algo aleatorio que yo tengo en memoria. Y la palabra después que dice ahí hola mundo, que es lo que después al final le va a mostrar. Bueno, continuemos con la clase. Fíjense, bueno, ahora ya vamos a ver un poco más en detalle algún ejemplo de cómo aplicar TREA, la herencia con TREA. Fíjense, la clase un hilo dice que contiene el código que ejecute el hilo. ¿Y cuál es el código? Todo lo que está dentro del room. O sea que todo lo que yo estoy definido acá está dentro del room. Hay mucho, la clase 3 un hilo, crea una instancia de la clase un hilo y lo ejecuta. Porque fíjense que ya acá lo que yo definí con mine, entonces yo hago que esto se ejecute disparándolo con el start. Bueno, la clase TREA es una clase que ya tiene un conjunto de métodos que permite el trabajo con hilo, o sea que ya está definido. Fíjense que aquí cuando yo coloco defino este constructor, o cuando defino el getName o el set, ya son métodos que ya están definidos dentro de la clase TREA, por lo tanto yo ya puedo hacer uso, digamos, de él, igual que el método start. Bueno, el constructor tiene un conjunto de métodos.
Bueno, defino el constructor. Bueno, el método room que contiene todo el trabajo que va a tener el TREA. Fíjense que acá es algo muy sencillo, digamos, solamente mostrar el getName, digamos, pero puede ser algo mucho más complejo. Fíjense que T es un hilo, bueno, dice, el método start no está definido en esta clase. Porque está definido dentro de la clase TREA. Al utilizar este método, el objeto de que se llama, se pone en ejecución. ¿Y cómo se pone en ejecución? Llamando al método room que yo tenía definido previamente. Dice, para que un hilo se ejecute, bueno, se incluye, bueno, este es un hilo que tiene el método main o principal. El método start hace una serie de procesos e invoca al método room del hilo. Y la terminación, cuando se da, dice que cuando un hilo finaliza cuando culmina la ejecución de su método room. O sea que cuando yo termino el room, entonces termina el estado de ese hilo y pasa a un estado muerto. Hay varios estados que ustedes tienen que poder interpretar, digamos. Fíjense, estos son los diferentes estados que están hechos con recuadro y en el medio pueden ver todos los métodos que intervienen. Fíjense, para que pase de nuevo, para el estado nuevo es sacado un objeto hilo, pero todavía no se ha asignado ninguna tarea. Para que se ejecute esa tarea, yo tengo que llamar al método start. Este es el que va a pasar a ejecución. Fíjense que de ejecución a bloqueado pueden haber varios métodos. El sleep, que es hacer una pausa en tiempo, que eso lo vamos a ver ahora. El suspendido, cuando quiero que también que se haga una pausa. Un wait y un resume, que es como que esto lo vamos a manejar. Y el notify, que esto lo vamos a manejar con semáforo. Y esto lo vamos a ver en detalle la próxima clase. Y después que hace el run, que finaliza y pasa muerto. Fíjense, dice preparado. El hilo está preparado para ejecutarse, pero el planificador del hilo es quien decide si puede hacerlo o no. ¿Por qué? Recuerden que ustedes no tienen el control del planificador de hilos. No es que yo le puedo decir, yo quiero que este hilo me vaya por el núcleo 2 y este me vaya por el núcleo 3. No se puede hacer eso. Es como cuando usted tiene el sistema operativo, digamos, en el sistema operativo yo no le digo que esta tarea se ejecute por el núcleo 1 o se ejecute por el núcleo 2. Bueno, es algo que sea algún lenguaje ya que le permita hacer eso, pero no está definido eso. En Java, el planificador, lo que ustedes pueden hacer es colocar ciertas instrucciones para el manejo de hilo, como el sleep, el suspend, el start, el room, pero no es que ustedes manejan el manejador de hilo, sino que ustedes lo administran. Y el manejador de hilo va a determinar por cuál de los núcleos es más conveniente que esa tarea se ejecute. Fíjense, cuando ustedes pasan a ejecución, dicen una vez que el hilo puede acceder al tiempo de CPU, se ejecuta, digamos. Cuando yo tengo un solo hilo es fácil, digamos, porque el proceso se va a ejecutar dentro de ese tiempo de CPU. Pero ¿qué pasa cuando yo tengo 10 hilos para que se ejecuten? ¿Cuál se va a ejecutar primero? ¿A cuál le voy a dar yo la orden? Entonces, esto tengo que manejarlo, digamos, a través de los métodos que me habilita Java. Dice, bloqueado, el hilo no puede ejecutarse porque espera que ocurra algo. Bueno, acá lo que vamos a ver en esta clase es cómo manejarlo con el sleep y en el YEL, digamos, pero no... después, como ya le dije, el while, el resume, el notify, lo vamos a ver en la clase que viene, cuando ya veamos semáforos con hilo. Bueno, dice, Java proporciona un conjunto de métodos que permiten controlar el cambio de un hilo de un estado a otro. O sea, lo que habíamos visto recién de los diferentes estados, en el medio tienen los métodos, le vuelvo a repetir, que me permiten manejar o administrar, digamos, cómo cambiar de un estado a otro. Y él dice que un hilo puede ceder el tiempo de CPU asignado para que otro hilo se ejecute. ¿Y por qué puede querer que ceder el tiempo? Puede haber varias causas, digamos. Una puede ser porque ese proceso que ustedes están ejecutando sea muy pesado, digamos, o consuma demasiada cantidad de recursos. Entonces puede ser que ustedes lo administren para que si viene alguien y les pide, digamos, y ustedes ya llevan demasiado tiempo de procesador, digamos, le asignen el tiempo de CPU a otro hilo. Sleep, fíjense que acá tienen un parámetro de tiempo y este parámetro de tiempo es en milisegundos.
lo que hace es una pausa. Sleep es como dormir. Lo que le dice que si yo le pusiera sleep 2000, haría una pausa de 2 segundos. El join dice que permite a un hilo quedar a la espera de que termine un segundo hilo. O sea que si yo yo pongo join hago un join del hilo 1 y luego hago el join del hilo 2, estamos con una especie de cola. Y primero se coloca el hilo 1 y luego el hilo 2. Dice, es obligatorio controlar que los métodos join y sleep siempre se controlan mediante la excepción interrupted exception. O sea que es obligatorio que a esto que incluyan esto, digamos, esa excepción interrupted exception. Ahora no, cuando lo vayan a hacer la práctica lo van a hacer muy sencillo, digamos, pero el manejo de excepciones es algo que puede ser muy complejo y lo tienen que hacer, digamos. La clase que viene vamos a ver, hay toda una media unidad, digamos, designado al manejo de excepciones en Java. Bueno, ¿y cuál es el ejemplo? Fíjense, si yo tengo acá un hilo que hereda de tarea y luego pongo hilo 1, bueno, es una nueva instancia de un hilo, y hilo 2 es una nueva instancia de un hilo, y luego coloco start, ¿qué es lo que estoy haciendo? Estoy lanzando los dos al mismo tiempo. Ahora, si yo hago un join, ¿quién se va a ejecutar primero? ¿El 1 o el 2? ¿Y usted cuál cree que se va a ejecutar primero? El 2. No, el 1, porque está en una cola, y en la cola primero dice, hace un join, entonces en la cola pone primero al hilo 1 y luego al hilo 2 y luego termina. Bueno, fíjense, este ejemplo está... Fíjense, si yo lo ejecuto a esto, bueno, eso se va a llevar a ver. Hace hilo 1, hilo 2. Luego vuelvo a escribir hilo 1, hilo 2. Siempre hace hilo 1, hilo 2. Hilo 1, hilo 2. ¿Por qué? Porque yo puse un join. Y el join lo que estoy creando es una cola para que se ejecute primero siempre el hilo 1 primero y luego el hilo 2. ¿Se ve, no? Es como que yo concateno los hilos en este caso. Este es otro ejemplo, fíjense. Yo tengo la clase contador, que tiene un clase contador que yo define acá la región crítica y tiene un atributo entero que es el que inicializo a 1 y su correspondiente setter y getter. Luego tengo la clase hilo contador que tiene un bucle de 10 iteraciones. Fíjense que va desde 0 hasta 9, en el que se implementa el valor en 1 de la variable contador. Ahora, ¿qué pasa? Fíjense que yo acá en este try, en este para, puse desde 0 hasta 10, pero en ningún momento le pedí que este contador que está acá, digamos, que este contador se resguarde, digamos, en mi región crítica. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Dice, bueno, acá se hace una pausa con el lead, digamos, para que no esté tan rápido. Si yo ejecuto esto y luego lo disparo, fíjense que disparo el hilo 1 start, hilo 2 start, y luego hago los dos y lo ejecuto, ¿qué es lo que va a ocurrir? Se va a ejecutar el hilo 1 y luego el hilo 2, y el contador que está en el medio se va a respetar o no. ¿Ustedes qué creen? No se va a hacer. Fíjense que si yo lo ejecuto, fíjense, dice 1, 2, la variable se va aplicando a sí mismo. ¿Se ve o no? No tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, hasta 20. Y si lo vuelvo a ejecutar me va a dar valores distintos de vuelta. ¿Por qué ocurre esto, digamos? Piensen que nunca llega desde 1 hasta 20. En algunos casos creo que puede llegar a 11 o a 12, pero nunca ocurre. ¿Por qué?
porque yo el contador no lo puse dentro de mi región crítica. Entonces, ¿cuál es la forma que cuál es la forma que tiene Java para cuál es la forma que tiene Java para que yo pueda definir esa región crítica? Y es a través fíjense, de un método que se llama synchronized. Cuando yo le pongo synchronized y adentro le pongo cuál es la variable, yo le estoy diciendo que esta variable contador tiene que ser sincronizada. Entonces, si yo la ejecuto, la tiene que proteger, digamos, la tiene que colocar dentro de mi región crítica. Entonces, yo lo puedo hacer de 0 hasta 10, hasta 100 o hasta 1000 y largar 1000 hilos, pero no va a importar, digamos, ¿por qué? Porque está definido para mi región crítica. Fíjense que lo que yo hice acá, que corrí dentro del room, que era lo que yo tenía en mi hilo, y dentro de él coloqué dentro de le puse un método synchronizer, que lo que me está definiendo es una región crítica para esa variable contador. ¿Estamos? O sea que si yo le ejecutara esto, fíjense que acá giro contador, lo que varió es que yo le agregué el synchronizer para ese contador, o sea que lo que estoy haciendo es definiendo mi región crítica, digamos, que es dentro del room o dentro del hilo para esa variable contador. Y si le ejecuto, fíjense que sí va a llegar a 20, siempre va a llegar a 20, por más que se dispare el hilo 1 o el hilo 2. ¿Por qué? Porque yo puse que se sincronice, digamos, esta variable, y estoy definiendo o haciendo que se respete cuál es la región crítica con la cual yo quiero trabajar. Ahora, imagínense ustedes que esto ustedes lo quieren hacer para el programa que ustedes quieran trabajar. Entonces, ¿qué es lo que yo voy a tener que definir? Tengo que ver primero qué es mi hilo, dónde voy a colocar esa variable contador, digamos, y cuál va a ser el room que yo voy a definir para cada uno de los hilos. ¿Lo pueden ver o no? Es sencillo, lo único que tienen que hacer es agregar el método synchronized dentro del room del hilo cual quieren definir, y colocar el o las variables que ustedes quieren definir para su región crítica, que en este caso para mí era solamente el contador. Profe, si usted no pone esa palabra sincronice, es como si cada uno haría una copia. ¿Cómo? Lo que pasaba era que se pisaba, ¿se acuerdan? Como yo les mostré recién, cuando yo le ejecutaba esto, fíjense que acá yo hilo contador no le puse el sincronice dentro del try. Entonces cuando yo lo voy a ejecutar, lo que hace es que esa variable se pisa. Entonces el contador vale 1 y el hilo 2 también lo vuelve a poner en 1. No es que lo guardaba, digamos, y valía 1 y ahora va a valer 2, después 3. Después es como 4. que hacen una copia, profe. Es que es una sola variable, digamos. Acuérdense que los hilos comparten las variables. Entonces yo estoy pisando el valor de la variable de ese contador. Por eso que el contador, fíjense que en este caso llegó a 12. Pero yo piso el valor, o sea que el valor de esa variable se pierde, digamos. Por eso es que fíjense que acá llegó a 10 y después se puso de vuelta a 9 porque la pisé el valor de la variable, digamos. Entonces era necesario que yo sincronice esa variable de alguna forma, digamos. Ese método lo que hace es definirme que esa va a ser mi región crítica para esa variable. Yo veo que hacen como una copia, profe, porque más arriba del 2 toma 8 y de ahí sube a 9. Si usted sigue el hilo 2, hace una copia y parece que el 1 también tiene una copia cada uno y lo van sumando separado, algo así, ¿no? Sí, es algo así, digamos. Lo que pasa es que, es como te digo, es una sola variable que se llama contador y es la misma variable que va actualizando, digamos. Lo que pasa es que puede ser que al principio, en este caso estaba con 8 y acá lo incrementó y lo puso 9, pero entró el hilo 2 lo puso, seguía con el valor 8, entonces cuando fue a sumar, capaz que acá ya valía 9 y en el otro todavía sigue valiendo 8, entonces se pierde el valor, digamos. Lo que es importante es que para el tema de la sincronización lo que tienen que hacer obligadamente es colocar este método synchronizer.
porque si no pone ese método sincronize, ¿qué es lo que va a ocurrir, digamos? Esa variable que está compartida entre hilos se va a ir, nunca le va a dar un valor real, digamos. Imagínense ustedes si tienen un problema, en la práctica, por ejemplo, le daban el problema de que los padres depositaban dinero y los hijos sacaban dinero. Entonces los padres eran los productores y los hijos los consumidores. Entonces, ¿cuál era la variable que tenían que sincronizar? Y tiene que ser el número de cuenta, el importe que ustedes tienen en esa cuenta. ¿Entienden o no? Porque si yo no hago eso, mientras un padre esté depositando, otro hijo va a estar sacando y ya no va a quedar el valor real que tiene la cuenta esa. ¿Estamos? Profe. Sí. O sea que si ponemos esa palabra sincronice, la variable contador la podemos poner dentro del RAN en cualquier lugar. Claro, porque acá está, fíjate, está contador.get contador, tengo, bueno, haciendo get y lo sé, digamos. Yo lo puedo usar, digamos, puedo sumar, puedo restar, puedo hacer lo que yo quiera, digamos. Obviamente dentro del RAN que yo, dentro del try que yo definí, digamos. O sea que este va a ser como mi región. Lo que estoy diciendo es que lo que está en try es mi región crítica. Y mi región crítica para esa variable contador. Así que cada vez que se incremente o se decremente contador, digamos, es como que está protegida esa variable. Yo, por más que tenga 2 hilos, 3 hilos, digamos, esa variable contador se tiene que respetar. Ah, bien, gracias. Bueno, ¿está bien, chicos? Sí, profe. Bueno, el último tema que viene, por lo menos en esta teoría, digamos, es el tema del multiprocesamiento. Dice, el multiprocesamiento es la ejecución de varios procesos de manera concurrente o al mismo tiempo. En Java dice la máquina virtual gestiona el multiprocesamiento para aprovechar los núcleos de uno o varios procesadores. O sea que ustedes no pueden tocar, digamos, como ya creo que ya les como 5 veces, pero no pueden ustedes tocar por cuál de los núcleos van a mandar, digamos, cada uno de los procesos que ustedes quieren disparar. Eso lo hace el manejador de hilos, digamos. Y en un sistema operativo es el que se encarga de hacer esa gestión. ¿En qué tienen que preocuparse ustedes y en lo que tienen que trabajar? En que el programa se ejecute por bloques, o sea que todo lo que ustedes ustedes trabajen, digamos, tiene que estar dentro de un bloque o dentro de ese try o tiene que estar dentro de ese hilo con el cual ustedes quieren trabajar. Si ustedes lo colocan en un bloque y ese bloque está dentro de un hilo en ejecución, entonces ustedes ahí sí, recién pueden poner el sincronizo, pueden trabajar con los métodos que son propios para la concurrencia. No van a poder decirle en ningún momento, o por lo menos yo no lo vi, por cuál núcleo yo quiero que se dispare, si es por esto, por aquel, digamos. Eso no se hace, digamos, porque esto ya está implícito, pues ya es manejado por el manejador de hilo de Java. Y el ejemplo, es un ejemplo que está bastante sencillo, pero me parece interesante para que vean. Fíjense, le dice, yo tengo 2 hilos, A y B, y lo disparo. Y hace, fíjense, desde 1 a 100. Fíjense que una tarea un hilo tiene tarea y hace esto. Y acá ese manejador de hilo es un objeto sencillo que crea 2 variables A y B, las 2 del mismo tipo, y lo coloco en una clase tarea. Si yo esto lo ejecuto, fíjense que no tiene. Si yo lo ejecuto, fíjense, va a llegar desde 0, pero fíjense que va alterando los valores, porque yo no puse ningún método de sincronización ni nada, digamos. Entonces bueno, digamos, partiendo de esto, yo puedo ir complicándolo, digamos. Tengo las 2 tareas, luego se deben hacer que las tareas tengan una clase de tareas y se ejecuten en un hilo y a la vez programar el método room. Y al ejecutar se advierte que no se han ejecutado la tarea A y luego la B y que están desordenando los números. Las 2 tareas se han ejecutado a la vez porque es como les mostraba que se iban pisando. Entonces, ¿qué pasaría
Fíjense que yo acá tengo una tarea en un hilo que hace de 0 a 100 millones, un J que hace de 0 a 100 millones, y un K que hace de 0 a 100 millones, y un L que hace de 0 a 100 millones. Esto se va a tardar mucho cada hilo y se va a notar que se han usado los hilos, si se han usado los hilos o no. Entonces, para este ejemplo, fíjense, si yo lo ejecuto a esto, a ver, fíjense que el uso de la CPU que yo tengo acá es del 14%, 12, bueno, va bajando, digamos. Y el uso de la memoria, bueno, tengo 8 gigas, que creo que tengo 12 en esta máquina. Entonces, si yo lo ejecuto, fíjense que esto empieza a aumentar, digamos. Fíjense que del 10 o del 12 pasa al 40%. ¿Lo pueden ver? Sí, Bueno, ¿por qué? ¿Y cuánto hilo? Porque yo acá tengo 8 núcleos. Fíjense que los núcleos se empiezan a usar más, digamos. Y también la memoria empieza a ser más constante el uso de la memoria que yo tengo. Bueno, lo corto esto porque si no se va a cortar la clase. Bueno, ahora, esto está bien, digamos, pero ¿cuál sería una forma mucho más eficiente de ejecutar esto? Y sería de que si yo tuviera 4 núcleos, yo cada hilo, fíjense, A lo mando en A va a hacer una nueva tarea, B va a hacer una nueva tarea, C una nueva tarea y D una nueva tarea. Donde cada una de las tareas era lo que le mostraba recién, que hace desde 0 a 100 millones. Que hace de 0 a 100 millones para cada una de las tareas que yo ejecute. Entonces, si yo lo ejecuto, ¿qué es lo que va a ocurrir? El manejador de hilo de Java, digamos, se va a encontrar con un problema, digamos, porque va a tener, ¿qué es lo que le va a convenir, digamos? Mandar cada una de estas tareas por cada uno de los núcleos que yo tengo. Entonces, si yo lo ejecuto a esto en mi máquina, fíjense que una tarea en un hilo es exactamente lo mismo, pero acá defino una tarea para cada uno, digamos, ya no una sola. Entonces la ejecuto y ¿qué es lo que hace Java? Fíjense que ya del 40 pasa al 70% o al 66%, estoy ocupando mucho más, digamos. Y él está haciendo solo una administración para mandar los 4 procesos en los 8 núcleos que yo tengo. ¿Estamos? Fíjense que está llegando al 90 o al 100%, porque está intentando resolver esto en todos los núcleos que tiene, digamos. Ahora, en ningún momento le dije por qué núcleo quiero que esto se dispare, sino que eso lo hace automáticamente Java.